Hola, bienvenidos a otro encuentro del ciclo de charla de consultores asociados. Recordarles que en nuestra web podrán encontrar más de 220 profesionales, contactarlos, ver sus charlas, notas y además poder participar de nuestros encuentros de networking y capacitaciones. Todo en consultores-medioasociados.com.ar. Hoy nos acompaña Carolina Ortiz, asesora en marketing, especialista en marca personal. Actualmente desarrolla estrategias de identidad de marca a profesionales y marcas personales. También brinda consultoría sobre estrategias de contenidos en los canales digitales. La charla de hoy, marketing personal para profesionales independientes. Bienvenida Carolina al ciclo de charla de consultores asociados. Hola Carolina, ¿cómo estás? Bienvenida al espacio de consultores asociados. La verdad que una alegría que seas parte del espacio, de poder compartir esta conversación que vamos a llevar adelante para hablar de un tema que, bueno, en general a las personas nos interesa, pero en particular a los consultores y a los profesionales independientes aún más, que tiene que ver con el marketing personal y la construcción del mismo. Bienvenida Carolina. Bueno, muchas gracias Maxi, gracias por este espacio, gracias por el recibimiento, por la oportunidad también de compartir, ¿no? Sobre marketing en este caso. Bien. A ver, vamos con la cuestión esta fundamental, ¿no? El tema de la construcción de la marca personal. ¿Qué implica eso? Bueno, la marca personal, bueno, todos llevamos una marca personal en primer lugar, ¿no? Que aunque erramos o no, inconscientemente la marca personal está que tiene que ver con la huella digamos que tiene nuestra impronta profesional en relación a lo que los demás perciben de cómo trabajamos, de cómo somos como profesionales, en base a nuestra experiencia, nuestra conducta, nuestros comportamientos, nuestra imagen también, ¿no? Y cómo lo comunicamos también en Ujú. los distintos canales digitales y los canales presenciales. Entonces, bueno, la marca personal tiene que ver justamente con la manera en que nos presentamos, en este caso de manera profesional, en nuestro ámbito, ¿no? En nuestro sector, y la imagen que los demás y la percepción que tienen de nuestro trabajo y de cómo somos como profesionales. Bien. Y en este caso digo, porque eso, como vos bien decís, nos aplica a todos, no importa si somos independientes, si estamos en relación de dependencia, cualquiera desde nuestro rol, de nuestra función, de nuestra tarea, va generando esa marca personal, esa huella. Y yendo a lo específico, al profesional independiente, que tiene que construir, que tiene que empezar por dónde, cómo. Bueno, en primer lugar es importante como profesional independiente tener en cuenta cuál es la propuesta que nosotros hacemos en relación a nuestros servicios, ¿no? Eh, Ujú. como una propuesta, digamos, diferencial, ¿no? Que sea distinta al resto de las propuestas, donde podamos poner justamente nuestra impronta, nuestra huella en el sentido de, bueno, todos quizás tenemos nuestros modos de trabajar, nuestras formas, nuestras características, nuestras fortalezas, ¿no? Donde nos potenciamos más y poder destacar nuestros servicios desde ese lugar, ¿no? Desde qué es lo que nos diferencia, qué es lo que podemos aportar más como profesionales o dónde aportamos mayor valor, ¿no? Y que nuestra propuesta tenga que ver con también nuestras características, nuestras fortalezas y que se diferencie las propuestas, en este caso, como decíamos, de otras propuestas similares, y bueno, y eso justamente también genera mayor percepción o mejor percepción de el valor que brinda cada profesional en los servicios, ¿no? Del valor agregado, aumenta la percepción del valor, eh, de que la gente pueda reconocer, en este caso los clientes o potenciales clientes, que puedan reconocer justamente en qué nos especializamos, en qué somos expertos, dónde está nuestro mayor expertise, dónde están nuestras mejores fortalezas, y que nos elijan por esas fortalezas y no, por ejemplo, por precio, ¿no? Sino que Claro. realmente tengamos un diferencial, por el cual que tenga mucho más peso y que sea decisivo a la hora también de contratar a un profesional, ¿no? Y de tomar la decisión de Perfecto. elegirlo. Y a la hora vos dijiste eso, lo del diferencial, digo, ¿no? Porque, ¿cómo hacemos? Porque es un tema también ir descubriendo en uno, más allá de en uno, digo, lo que el otro ve, de dónde podés dar valor agregado, ¿cómo determinamos ese diferencial? Digo, ¿qué trabajo, más allá de lo que uno sabe que por ahí es un poco
mejor o tiene mayor expertise o más conocimiento, pero digo, ¿cómo hacemos esa transición de detectarlo y de poderlo plasmar o mostrar? Bueno, primero es importante y fundamental esto que vos decías, ¿no? Cómo identificarlo, la introspección, o sea, con herramientas de autoconocimiento, en primer lugar, ¿no? Y ahí entra el juego lo que es el marketing personal, ¿no? De, bueno, a ver, ¿cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son también mis puntos flojos para ver qué es lo que tengo que fortalecer en cuanto a mis habilidades o digamos, mi manera de trabajar, o mi metodología también incluso, y buscar también fortalecer, o sea, poder potenciar mis fortalezas y a la vez, bueno, también reforzar o mejorar esos puntos flojos que podría identificar. Para eso es importante la introspección, herramientas de autoconocimiento, poder tener claridad en cómo soy como profesional, poder hacer también esa introspección, ese análisis, ¿no? Pero con el fin de mejorar justamente digamos, nuestra labor, ¿no? No con el sentido de ponernos más mal en relación a eso, pero sí con mejorar nuestra labor. Y después también tener claridad en qué es lo que quiero comunicar, cómo, ¿sí? Tener claro también a qué público me dirijo, cuál es mi cliente ideal, ¿sí? Cuál es mi público objetivo, y a partir de ahí también poder darle forma a mi propuesta, ¿no? De tener claridad digamos, de qué manera quiero comunicar mi propuesta desde mis fortalezas, desde mi impronta, desde mi marca personal al público, ¿sí? A un público específico y que realmente va a necesitar los servicios que yo brindo y valora esos valores agregados que particularmente yo como profesional puedo brindarle, ¿no? Una propuesta específica, una solución específica y a medida de lo que realmente está necesitando y lo que valora también principalmente, ¿no? A la hora de adquirir un servicio. Bien, bueno, con lo cual ahí también hay toda una cuestión de escucha, ¿no? Porque uno también tiene que escuchar el para afuera, ¿no? Escucharse uno mismo y escuchar el para afuera para determinar eso, ¿no? ¿Dónde está ese público objetivo? Y en función de eso también uno debe definir o armar una estrategia, digamos, ¿no? Tal Porque, cual. Bueno, es un equilibrio ok, justamente entre, bueno, a ver, qué es lo que yo tengo para ofrecer, qué es lo mejor que tengo para ofrecer, y también de qué manera sirvo mejor a los demás, servir en el sentido de servir, de brindarse a los demás, ¿no? Y por otro lado, bueno, ¿a qué público quiero apuntar? ¿O qué público es el que valora más el tipo de servicios que yo brindo con estas características que yo le pongo desde mi impronta personal? Y también al público al que me quiero dirigir, ¿no? Porque muchas veces también aparece eso, de que quizás quiero dirigirme a otro tipo de público, otro tipo de clientes, o con otras características, y también poder tomar la decisión de decir, bueno, quiero dirigirme a este tipo de públicos, y por otro lado, también de ser conscientes de que cuando tomamos una decisión de dirigirnos a un público, también estamos excluyendo a cierto público. Decir, bueno, pero claro. mi foco está puesto en este público al que puedo brindarle una mejor solución con respecto a lo que necesita, ¿no? Y que en eso me puedo destacar. Entonces tiene que ver con ese equilibrio de lo que yo puedo brindar y para qué soy bueno, para qué soy, o sea, dónde puedo aportar, como decía, el mejor valor, y cuál es el público que también va a coincidir o resonar o identificarse más con la manera en que yo tengo de trabajar y de comunicar mis servicios y de ofrecer mis servicios, ¿no? Entonces tiene que ver un poco con esto, con la mirada interna introspectiva y también la decisión estratégica, como vos decías, ¿no? De, bueno, a ver, ¿a qué público quiero apuntar? ¿Desde qué propuesta? ¿Cómo voy a abordar mi propuesta? ¿Cómo voy a encarar en el sentido de la comunicación en los distintos canales digitales? ¿Qué es lo que quiero resaltar de mis servicios? ¿Qué beneficios puntuales brindo? ¿Qué soluciones específicas le doy a mis clientes? ¿Sí? Y a la vez, digo, ¿qué es lo que el cliente tiene digo, qué soluciones le brindo y qué valora al cliente? Y a la vez, lo que el cliente no tendría que hacer, ¿no? Que yo estaría haciendo por él. Que muchas veces la gente Claro. también, digo, elige servicios por lo que no tiene que hacer, ¿no? Digo, porque gana tiempo, porque gana energía, porque Sí, lo sí, resuelve más rápido. pone el foco en lo que realmente quiere hacer y no en todo lo otro que contiene o que alimenta lo que él quiere hacer. Tal cual, exacto.
exacto. Bien, Es así. perfecto. Y una preguntita más. A la hora de por ahí determinar el tono o la forma en cual nos comunicamos o construimos esa estrategia, más allá de los canales, hay que determinar un poco también la forma que uno tiene de cómo la transparenta, por un lado, pero también en lo que el otro quiere escuchar o necesita escuchar. Digo, ahí hay como un fino equilibrio también, ¿no? Bueno, sí, es importante el autoconocimiento en el sentido también de, bueno, cómo es mi personalidad, cómo yo brindo mis servicios, si tengo, perdón, un tono más informal, más formal, Claro. si, no sé, tengo ciertas expresiones, si tengo cierta manera de dirigirme a los clientes, y eso en la comunicación es importante que también se vea reflejado. También se da mucho con los profesionales independientes que usan conceptos técnicos, ¿no? Porque, bueno, aparecen muchos conceptos técnicos según el sector, según la industria, y, y muchas veces es preferible a veces, digo, ponerlos también en el lugar del público, del cliente, y de hablarle en un lenguaje que el cliente pueda entender, o que pueda ser simple, para que pueda entender realmente qué es lo que le estamos brindando en estos servicios, ¿no? Porque a veces sucede con los profesionales independientes que quizás el enfoque está puesto mucho en lo técnico, cuando en realidad el Ujú. cliente lo que compra son soluciones, ¿no? Quiere resolver un Y problema, sí. quiere resolver una situación, aliviar una dolencia, en el caso de la medicina, digo, de especialistas médicos, o puede ser también que quiera resolver una situación puntual, que quiera, como decíamos, ganar tiempo, gestionar un trámite de manera más simple, y es importante en ese sentido también comunicar, ¿sí?, en el lenguaje que el cliente entiende, comprende y que realmente está buscando una solución y no tanto tecnicismo, ¿no? Sino, bueno, a ver, ¿de qué manera me podés solucionar este problema lo más rápido posible, generalmente, ¿no? O me Sí, podés sí. aliviar esta situación, o puedo gestionar esto, y que lo pueda comprender y que pueda comprender sobre todo los beneficios que le brindamos con nuestra propuesta, qué soluciones le brindamos, y que también pueda captar en esa comunicación la esencia que tenemos como profesionales. Como decimos, todos somos distintos, todos somos particulares, tenemos una singularidad, y somos personas así que justamente nos diferenciamos, es la marca personal realmente, ¿no? También humanizada, Ujú. porque bueno, cada uno tiene su manera de brindar el servicio de manera particular, y es importante que eso se vea reflejado en la comunicación. Por eso es importante la autenticidad, la transparencia, creo que vos mencionaste también la transparencia, ¿no? Ser auténticos, o sea, en Ujú. el sentido de, bueno, la manera en que yo después atiendo a las personas, o las recibo, o les brindo mi servicio cara a cara, o de manera presencial o online, cuando la gente trata conmigo, ¿sí? Que eso también se vea reflejado en la comunicación a la hora de ofrecer o promocionar mis servicios, ¿sí? Y demostrarnos lo más auténtico posible. Y bueno, reduciendo los tecnicismos, diría yo, como hablar de manera simple en un lenguaje que el cliente pueda entender realmente por qué esa propuesta es diferente, qué soluciones le brindamos y qué beneficios tiene de lo que nosotros ofrecemos, ¿no? Perfecto. Y a la hora, digo, tomando todo esto y de la cuestión de la comunicación efectiva, ¿no? De poder transmitir y ser concretos y sin tanto tecnicismo. Y cuando vamos con el tema de la saturación que hay hoy de comunicación, porque digo, todos de alguna manera quieren y tratan de hacer lo mismo eh, por mismos canales, hasta quizás muchas veces de una misma forma, y el público objetivo, que se reduce muchas veces, también está saturado de eso. Entonces digo, ahí también es donde tiene que haber esa impronta o ese acompañamiento para que también sea más efectiva la comunicación, ¿verdad? Digo, necesitas como ese efecto, porque si no es como un trabajo que se termina perdiendo, diluyendo. Bueno, es importante, es interesante este tema, ¿no? Que tocas de la saturación de contenido que hay, ¿no? Muchas veces uno termina replicando lo que hacen otros profesionales, como para seguir un poco lo que hacen otros, y se pierde un poco en eso, entonces todo empieza a ver como más de lo mismo. Por eso es tan importante ver, a ver, dónde me quiero enfocar, qué es lo que yo puedo aportar de distinto. Y acá no hablamos de, bueno, siempre que se pueda hacer contenido de valor,
digo, nunca es mucho contenido mientras sea de valor. El tema es cuando Claro. empezamos a hacer mucho contenido y estar mucho, y quizás es muy repetitivo, o estamos usando siempre el mismo recurso, o el mismo formato, o lo mismo que hacen otros colegas. Entonces acá me parece importante ver, bueno, a ver, ¿qué es lo que a mí me funciona mejor en el sentido? A mí me resulta más fácil de comunicar, o sea, si es frente a la cámara, si es de otra manera, de ver cuál es el formato, si me resulta mejor por escrito, hablar, que la gente escuche mi voz y que quizás sin la cámara, de ver cuál es el formato que mejor funciona conmigo en principio, ¿no? Siempre el hecho de estar cara a cara y hablar frente a la cámara, digo, va a generar más vínculo, va a generar más cercanía, más calidez. Es importante, sin lugar a dudas, para los profesionales independientes, esto de aparecer, ¿no? De estar, que la gente conozca al profesional antes de pedir una consulta, de pedir un turno, o de pedir una reunión, porque, bueno, ahí es donde se da el vínculo y donde se da la cercanía, ¿no? La gente que siente esta cercanía o este vínculo cuando ve a la persona hablar, cuando la persona habla de sus conocimientos o de determinados temas, ahí es cuando brinda confianza, y como digo, muchas veces como que también el público quizás resuena más con determinadas características de la personalidad de un profesional que de otro, y se termina decidiendo Claro. por eso, o le transmite más confianza. Entonces ahí yo siempre recomiendo que los profesionales estén al frente de los contenidos, que puedan generar contenido propio, sin que esto sea, digo, sea un agotamiento y un estrés. Hoy en día hay mucho de esto de, bueno, hay que generar contenido, hay que estar, y no todos, no para todos es, digamos, es algo fácil, ¿sí? Pero me parece que en la medida de lo posible es importante generar este tipo de contenidos y buscar qué manera me resulta a mí más fácil para llegar al público, ¿sí? Dónde está mi fuerte, y poder generar este vínculo de alguna manera, generar empatía, generar identificación. Y sí, hoy en día la gente muchas veces se decide a contratar un servicio e incluso abona un valor más alto de lo que es el estándar, ¿no? Por sentir esta cercanía, por sentir confianza, por sentir seguridad en alguien, por ver sus contenidos, y sentir que ya conoce a ese profesional, o al menos lo que necesita ese profesional ya lo ve y lo capta, y entonces decide contratar un servicio. Entonces es muy importante de los contenidos poder transmitir eso. Y yo creo que tiene que ver un poco con todo lo que venimos hablando, el tema de aparecer frente a cámara, digo, en la medida que se pueda, tampoco es necesario aparecer todo el tiempo, pero sí que Claro. haya contenidos donde la gente pueda ver a ese profesional, digamos, hablando y escucharlo, eh, donde no haya tanto tecnicismo, por otro lado, un poco volviendo a ese tema, donde digo, la gente pueda entender de manera simple lo que se está diciendo, lo que va a obtener de esos servicios. eh, y, y sobre todo en el plano profesional, en muchos sectores, lo importante es transmitir, perdón, tomo un poquito de agua. No, por favor. Lo importante es transmitir contenido más que nada educativo, ¿no? Y en esto me refiero Que a sea de formación. de formación, exacto, o sea, brindar conocimiento, o sea, contenido educativo de recomendaciones, consejos, tips, opiniones en relación a determinados temas, eh, porque aumenta el mayor, digamos, aumenta el valor percibido, ¿no? O sea, la gente confía más en un profesional que realmente, digo, tiene conocimientos y lo comparte, ¿no? Y puede demostrar su expertise, su experiencia, todo lo que sabe sobre determinados temas, en qué se especializa. Entonces la gente, en todo lo que es más, digamos, más nuestra área de profesionales independientes, tiende a confiar más y a sentir más seguridad en profesionales que comparten información o contenido educativo. Sienten Bien. mayor confianza, como decimos, más seguridad, y eso es muy importante hoy en día. Yo creo que hay una palabra que atraviesa todo, desde la construcción de la imagen, desde lo que transmitimos, el cómo lo decimos, el mostrarnos tal cual somos, o lo que realmente sabemos y hacemos, y que es la coherencia, digamos, ¿no? O sea, digo, si lo podríamos resumir en ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos, y por ahí no forzar situaciones, digo, porque esto que vos decías,
exponerte a una cámara si no te resulta cómodo o amigable y no es lo tuyo, por ahí buscar otras formas, pero que realmente ese profesional se sienta cómodo en eso, porque en definitiva es lo que va a terminar trascendiendo. Tal cual, sí, quizás tenga que aparecer mi voz en off, o digo, buscar otros recursos de otra manera, o mostrando, no sé, compartiendo una pantalla, compartiendo Con una animación, una animación, pero sí es claro. importante, digo, que se genere contenido propio, ¿no? Es Ujú. muy importante y ahí es donde va a estar nuestro diferencial. O sea, si quizás si compartimos placas con textos de recomendaciones o de información que brindan otros colegas, bueno, la gente no va a poder captar nuestro diferencial. Yo en Claro. su momento he visto mucho de eso, ¿no? Profesionales que se dedican al mismo rubro y que si uno mira los canales digitales y no se no se ve contenido propio de esos profesionales, uno no puede captar la propuesta diferencial de cada uno. Es como que sería indistinto, o sea, para mí es indistinto elegir una propuesta a otra, quizás me decido por precio, pero no puedo captar, digamos, cuál es el diferencial de cada uno. Entonces es importante transmitir el valor, y para transmitir el valor de mis servicios es importante que yo primero reconozca cuál es mi valor, ¿no? ¿En qué soy? En qué valgo? Sí, digamos, Está muy bueno. ¿dónde aporto mayor valor como profesional? Ujú. ¿Sí? Esto que Bien. decíamos, ¿no? Mis áreas fuertes, mis puntos fuertes, y como vos decís, la coherencia es clave, la autenticidad, como digo, ¿no? O sea, no tratar de forzar nada, no mostrar un personaje, o sea, al fin de cuentas, si nosotros nos mostramos tal como somos, vamos a atraer a un público que se va a identificar con nuestra manera de hablar y con nuestra manera de ser. Entonces, bueno, seguramente ahí captemos un público que se sienta más cómodo a la hora digamos, de tener servicios de parte de De nuestro. construir esa relación de profesional-cliente. Exacto, exacto. Bien, Entonces, bueno, si perfecto. eso ya lo podemos transmitir desde los canales digitales, esa coherencia, ¿no? La gente después cuando va y se encuentra con ese profesional, digo, ya siente que lo conoce, ¿no? Porque lo vio en Ujú. contenidos o en los canales digitales, y ahí aparece, ¿no? Cuando cierra esa propuesta, esa coherencia, ¿no? O esa marca personal, podríamos decir, porque uno transmite lo que realmente brinda, lo que es, ¿sí? Y el público va a estar agradecido de eso. Está muy bien. Bueno, desde ya, muchísimas gracias, Carolina, por tu tiempo. Súper importante digo esto porque me parece esta cuestión de mirar hacia adentro, de construirnos y de ir construyendo para adelante en función de esa cuestión de valor. Así que, Gracias. bueno, agradecidos. Te contactan por las redes, dentro del espacio de consultores, te buscan por tu nombre o por la categoría y demás, te pueden escribir. Ahí también están tus redes sociales, con lo cual te ubican ahí. Sí. Y súper agradecido por tu tiempo, por participar y por ser parte del espacio. Gracias, gracias a ustedes, Maxi, gracias por el espacio y por permitirme compartir esto también, este tema tan importante para los profesionales independientes. Gracias, gracias a ustedes. Total, ahí vamos. Que ande lindo, gracias. Gracias.